¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga. Padre amado, ponemos este culto en tus manos para que tu Espíritu Santo lo dirija conforme a tu querer y a tu voluntad, Señor. Pedimos tu presencia en cada hogar, en el hogar de cada uno de los hermanos que bendecimos, Señor, en cada uno de sus, la casa de sus familiares, Señor, la casa de sus amigos, Señor. Te pido que nos libres, Señor, de nuestros pecados, Señor. Nosotros nos arrepentimos, Señor, pero te pedimos que tú nos perdones, Señor, y que sean perdonados para siempre, Padre amado. Sabemos que no somos dueños, que tú eres el dueño de nuestra vida, Señor, por eso clamamos y vamos a tu presencia, Señor. Te pedimos que estés cubriendo esta nueva iglesia, Señor, y que sea tu voluntad la que se haga, Padre amado. Bueno, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. Como todos los martes, seguimos en oración y ayuno, con una palabra temprana de nuestro pastor. Y continuamos también con el grupo de oración, ese grupo de bendición, ese grupo que nos ha contenido, ese grupo que nos ha unido con alabanzas, con oración, con palabra, con eso que a veces uno en nuestra soledad necesitamos, y ese grupo ha sido de mucha bendición para nosotros. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra de hoy, y el título de esta prédica es Jesús oró por mí. Ya conocemos el poder de la oración, ¿no? Muchos lo hemos comprobado con una experiencia personal, y otro lo hemos visto en otras personas, ese poder que tiene la oración. Ya lo hemos experimentado mismo con el grupo de oración que recién les estaba hablando, y hace tiempo también hablamos de una oración, la oración de Pablo, ¿no? Que habíamos visto, donde él pedía por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo creen que ustedes sería la oración de Jesús? ¿Creen que esa oración tendría poder? ¿Creen que el Dios Padre lo escucharía? Y esto dice Jesús en su palabra. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jesús lo siguiente: ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos se estaba refiriendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Y por esta predicación de boca en boca que comenzó con los apóstoles, es que creemos en Él. Y este texto es oración de Jesús al Padre, de Jesús mismo orando por todos los que creemos en su palabra. ¿Tendrá poder esta palabra por nosotros? En este versículo de Jesús, en este versículo Jesús nos incluyó a todos los que creemos en esta oración. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Será para bendición? Amén. Bueno, sabemos que, voy a explicarle un poquito el contexto de este texto. Sabemos que Jesús iba a ir a la cruz y las cosas iban a cambiar en ese momento. Y dijo lo siguiente, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Los discípulos lo estaban escuchando, y Jesús va a orar por ellos. Jesús les decía y enseñaba todo a sus discípulos, pero ahora Jesús iba a ser crucificado y pide al Padre para que no los pierda de vista. Nadie seguiría a alguien que habría muerto. Nunca pasó, ni a un rabino, ni a un presidente, y fueron mismo hasta los discípulos. Cuando murió Juan el Bautista, quedaron solos, fueron a Jesús. Pero sabemos que Jesús vino a la tierra y cambió todos los paradigmas. Luego, en otro versículo, Jesús dijo: han conocido todas las cosas que me has dado, ¿no? Los oficios, los poderes, los dones, las gracias, los consuelos que enseñó Jesús, ¿no? Y Jesús en esta oración les dará una declaración, una palabra especial, una palabra rema, para que produzca los propósitos de Dios y que sea reconocida por el hombre. Y Cristo acá mostró el verdadero carácter de Dios y nos deja un buen modelo e importante para todos los que servimos. La primera enseñanza que podemos ver acá es que Jesús no buscó su gloria, sino la del Padre, que el Padre fuera engrandecido. Y así debemos actuar nosotros,
porque la gloria es para Cristo, no es para nosotros. Bueno, ahora pueden abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 19. Les doy un tiempito. Juan, capítulo 19, versículo 9. No sé si lo tienen ya. Y dice la palabra del Señor. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Él no rogó por el mundo, no oró por todos. Él excluyó al mundo satánico, al anticristiano. No tiene por ellos Jesús el mismo deseo que por los suyos, que para los suyos. Él sabemos que es omnisciente y Él sabe perfectamente cuáles son de Él y cuáles no. Y Jesús, orando por los discípulos, pero nosotros, como discípulos de Él en los últimos también en los últimos tiempos, también recibiremos esta palabra, esta oración de Él. Ahora nosotros, al no saber quiénes son los escogidos, nosotros debemos orar por todos. Jesús sabe y Él sabía cada uno de sus escogidos, pero no nosotros. Por eso debemos orar por cada uno de ellos, por cada una de las personas. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos dice, exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. En el versículo 10 nos dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Acá, en esta porción, el Señor nos está mostrando la unidad entre el Padre y el Hijo, la unidad con un mismo propósito. Y en el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, santo se refiere a lo relacionado con los propósitos de Dios. Y dijo, guárdalos. Ahora, ¿de qué necesitamos ser guardados nosotros? De nuestros errores, de nuestros pecados, de la hipocresía debemos ser guardados, de miles de cosas que predominan hoy en el mundo. Pero Él no pidió que se los lleve del mundo por medio de la muerte. No, tampoco pidió que fueran exentos de problemas, de aprieto. Y seguro que Jesús hubiera querido para que fueran arrebatados sus discípulos y no sufrieran. Él en el versículo 15 después nos va a explicar y nos dice que los guarde del mal. Nos aclara de qué lo tenía que guardar. Ahora Cristo los estaba encomendando a la custodia del Padre, ¿no? Cristo los pone y nos pone a cada uno de nosotros bajo una protección divina. Y dice, guárdalos en tu nombre. En tu nombre sería con tu poder, con tu sabiduría, con tu amor, con tu carácter. Jesús dice, guárdalos en el poder de tu nombre, con tu gloria. ¿Y qué mejor cobertura podemos tener los cristianos? Con este nombre, con el nombre de Jehová, con el yo soy. ¿Tendremos respaldo? ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Y nosotros vamos a estar asegurados, nosotros vamos a sufrir daños en algún momento, pero vamos a estar bien cubiertos. Esto es como cuando aseguramos un auto y ningún seguro nos exenta de tener accidentes, pero ellos sí que nos dan cobertura. Y eso es lo que nos da nuestro Padre amado. Él nos va a dar tremenda cobertura, una cobertura especial. Y Jesús nos muestra la necesidad de ser preservados, ¿no? Estamos en zona de peligro, o estaban los discípulos en zona de peligro, y Él sabe de esto. Y dice, para que sean uno. Y así debían ser los discípulos, y así debemos ser nosotros, sin diferencias, sin fisuras, como un bloque ante la oposición que hoy sufrimos del mundo, ¿no? Debe haber un testimonio conjunto, y así debe ser la iglesia del Señor, así debe ser nuestra familia, así debe ser nuestro matrimonio. Y dice la palabra en Hechos capítulo 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué lindo, ¿no? De un corazón y un alma. Y el versículo 12 nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Yo los guardaba, dice. Cuando estamos en Cristo, sabemos que Él nos guarda. También debemos saber que nosotros somos débiles, pero para Dios somos un precioso tesoro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Sois guardados, eso nos dice el Señor. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ya sabemos que el hijo de perdición se está refiriendo a Judas. Y Judas, durante su ministerio, él vivió robando. Y él, por su codicia, sabemos que Satanás entró en él. Y miren lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Esto es lo que había hecho Judas con el dinero que sacaba durante el ministerio que él estuvo acompañando a Jesús. Y dice, y Judas, hermanos, no nació perdido, él eligió ese camino. Como hoy cada uno de nosotros elegimos qué camino seguir. Y el que erró ese camino o eligió mal, se arrepiente. Es así de fácil el Señor nos da esta solución, esta respuesta. Hermanos, no hay lugar, no hay iglesia, no hay religión que pueda asegurar de la ruina a una persona. Si no tiene un corazón recto y si no tiene esa mirada hacia el Señor, nadie le podrá asegurar nada a esa persona. Y dice el siguiente versículo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bueno, Jesucristo se preocupa por nuestro gozo, eso ya lo sabemos, y Él deseaba que los discípulos estuvieran llenos de gozo. Y los discípulos mismos, cuando ya pensaban que el gozo había llegado al fin, ya solo en la ascensión de Jesús, en el libro de Lucas nos dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, Cristo es el gozo del cristiano. Él es nuestro gozo supremo. Tal vez al principio no lo sentimos o no lo entendemos, pero luego será parte nuestra ese gozo. En el versículo 14 sigue diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aborreció significa odio, odiar, el mundo los odió. Y Cristo sabía de los malos tratos que ellos iban a sufrir, de la enemistad del mundo y que sería continuo. Los apóstoles sabemos que pasaron un gran sufrimiento, una gran persecución, y así será hasta el fin de los tiempos. ¿A quién no le pasó que cuando hablamos de Jesús, a alguien nos cortan, a veces nos esquivan, puede que se burlen, hasta tal vez nos maldigan? ¿A quién no le pasó eso? Ahora, si somos y estamos obedientes a la palabra del Señor, seguro que nos van a odiar. Y ni les digo cuando usamos la palabra para amonestar. Seguro que nuestro pastor puede dar testimonio de esto. Siguiendo en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Acá habla de sufrimiento, de odio, de persecución, ¿no? Y ellos debían dar testimonio. Y dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan en el capítulo 8 nos dice lo siguiente sobre esto. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Eso dijo Jesús. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Sabemos que Cristo nunca fue de este mundo. Y su espíritu estuvo contrario a este mundo. Hasta él mismo sabemos que no tuvo posesiones acá en la tierra. A veces tal vez nos sentimos como que nosotros no somos o no pegamos con las cosas del mundo. Y eso le digo, hermanos, que es bueno, porque significa que estamos madurando como cristianos cuando nos sentimos así. Y dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, está diciendo, confirma tu obra en ellos, en nosotros. Asegura sus buenas decisiones, sus buenas elecciones, sus buenas resoluciones, que seamos luz. Les dice que avancen en santidad hasta el final, que sea ratificado, eso está pidiendo Jesús, que sea ratificado del cielo ese servicio, con dones, con talentos. Y acá no hablamos de salvación, sí hablamos de un proceso
de crecimiento, un proceso de maduración que sufre el cristiano en su santificación. Y dice, tu palabra es verdad. Bueno, yo no voy a hablar sobre la verdad del Evangelio, solo decirles, hermanos, que hay que leer y estudiar la palabra. Aprovechemos, los que en este momento tienen un poco más de tiempo, aprovechen para estudiar y para leer la Biblia, hasta con más profundidad si se puede. Y sigue diciendo Jesús en esta oración, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, hermanos, la misión de Cristo en la tierra fue luego dada a los apóstoles y así a nosotros hoy. Cristo estaba y está interesado hoy mismo en esto, en esta continuación de la misión que Él comenzó. Nosotros somos enviados a hacer su obra. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Padre santificó a Cristo y Él pide lo mismo ahora por ellos. Toda santidad, hermanos, en la tierra proviene de la muerte de Jesús en la cruz. Y nosotros también como cristianos debemos orar por nuestra santificación. Y en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, acá, hermanos, no ruega solo por sus discípulos, sino por todos los que llegaron a la fe a través de distintas generaciones hasta el establecimiento del reino. Acá, hermanos, estamos viendo un efecto multiplicador y que nos incluye a los que estamos hoy, por ejemplo, siguiendo este mensaje, a los que creemos en Jesús. Nuestra oración como cuerpo de Cristo, nuestra iglesia como cuerpo de Cristo está incluida en esta oración. Nuestra iglesia triunfantes está incluida como cuerpo de Cristo en esta oración. Hermanos, incluye a todos los que creen en Él. Por eso lo ha incluido a usted, me ha incluido a mí, en todas las épocas posteriores. Y no solamente a los que sirven, a los que creen en Él. En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. A todos los que creen con fe por el oír de la palabra. Y en el versículo 21 sigue diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo también, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, la unidad la está repitiendo, lo ha repetido en varios capítulos, en varios versículos, en el versículo 10, en el versículo 11. Ahora la vuelve a hablar en el versículo 21. Luego seguirá hablando de la unidad en el versículo 22 y hasta en el versículo 23. El Padre y el Hijo, hermanos, son uno, eso lo sabemos. En naturaleza, en perfección, en tarea, en objetivos. Y dice, ellos sean uno. Y se refiere no solo uno de corazón, sino de hablar lo mismo. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta oración, hermanos, fue eficaz en los apóstoles. El testimonio apostólico sabemos que fue unánime, las escrituras inspiradas sabemos que fueron unánimes, y acá se refiere a que todos sean un solo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo amor. Y esa misma inclinación por la doctrina es lo que tenemos que tener por la práctica. Los creyentes debemos guardar una unidad y debemos fomentarla. Y esa unidad es obra del Espíritu Santo. Y esa unidad es la que nos va a proporcionar una posición de poder. Y sigue diciendo en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria del Padre, hermanos, se reflejó en Cristo, y la gloria de Cristo se debe reflejar en nosotros. No es la gloria del mundo, la gloria que produce división, la gloria que produce pelea, que produce vanagloria.
es la gloria del Señor. El fruto de esa unidad, hermanos, en la iglesia, en nuestra iglesia, hará que muchos se conviertan, que se quieran unir a nuestras filas, ¿no? Que vean que muchos han cambiado y que en vez de sembrar discordia, lo que hacemos es cesarla. En el versículo 23 sigue diciendo la palabra del Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué palabra fuerte. Así como ama a Jesús, nos ha amado el Señor. Hermanos, la fe cristiana tiene el poder de unir a personas muy diferentes. Une temperamentos, costumbres, capacidades, nivel social distinto. Sabemos en el temperamento, por ejemplo, la diferencia que había de algunos de los apóstoles, de Pedro con otros tal vez, pero esa fe y esa unión que está clamando el Señor Jesucristo al Padre es para que haya una unión entre nosotros, una unidad y que nos complementemos, que no haya división. Hermanos, el privilegio del creyente es que el Padre nos ama, como dice este texto, el Padre nos ama como ama a Cristo, y a Cristo con un amor eterno. Dice, para que sean perfectos en unidad. Vamos creciendo hacia la perfección, hacia el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Ya habíamos hablado de la santificación, de la santidad, y esa santidad nos lleva camino a la perfección que ahora se estaba refiriendo. Y dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Acá Cristo dijo, quiero, dice Jesús, y Él tiene autoridad y tiene potestad de dar. Nosotros acá en la tierra solo tenemos gracia. Y cuidado, hermanos, a veces cuando de la forma en que oramos, de la forma en que pedimos, está de moda en algunas congregaciones, en algunas teologías, exigir a Dios. Solo Jesús dice quiero. Él solo puede decir eso. Cuidado con esto que les he comentado. Y dice que ellos estén conmigo. Es una clara invitación del Señor al cielo, ¿no? Imaginemos esa felicidad celestial de poder estar en breve estaremos junto con el Señor y para siempre. Y sabemos que estamos de paso acá. Por eso creo que algunos a veces no han entendido eso todavía, de no aferrarse a ciertas cosas materiales en este mundo. A estar donde Él está. Estaremos en la presencia del mismo Jesús. Así estaremos en el cielo con Él. Contemplaremos su gloria. Esa gloria nos mostrará Jesús en el cielo, así como acá en la tierra nos mostró su gracia, su misericordia. Y dice en el versículo 25 ya, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y en el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sabemos que hay un velo de oscuridad, sabemos de las tinieblas que hay en el mundo todavía, y estos, dice, han conocido. Hermanos, conocer a Cristo y creer, eso es lo que nos diferencia, así como en ese momento diferenció a los apóstoles. Sabemos que hay ignorancia, hay incredulidad, hay falta de lectura a la palabra. Y ya en el versículo 26, en el último versículo, dice que el amor esté en ellos. Sabemos que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Y nosotros llegaremos al amor de Dios solo a través de Jesucristo. Hermanos, esta oración finalizó, pero Él siempre vive para interceder por nosotros. Ya para ir concluyendo, hermanos, de esta palabra, en esta hermosa oración, hermosa oración, nos ha dado el Señor Jesús, nos ha dejado esta hermosa palabra rema, nos ha dejado, y Él nos habló de todo lo que Él nos dejó a través de sus apóstoles.
Hemos visto que Él nunca buscó su gloria, solo glorificar al Padre. Constantemente Él clamó por unidad entre nosotros, por unidad con Él, con el Padre. Clamó que el Padre nos guarde con todo su poder contra todo mal. Clamó para que el Señor nos santifique a todos los que creemos, que no haya divisiones, que seamos un bloque, como ya les dije, y hasta en el versículo 24 nos invita al cielo por haberle conocido. Hermanos, Él predicó y oró por ellos, así como nosotros debemos hacer cuando a alguien le predicamos, orar por ellos luego, puesto que el conocimiento viene solamente de Dios. Hermanos, tremenda y hermosa palabra nos ha dado el Señor. Que Dios los bendiga. Espero que esta palabra, que esta oración haya sido de bendición, que nos haya dejado ese cuidado que Jesús mostró por sus discípulos y por nosotros. A pesar de todas las generaciones que hayan pasado, esta palabra es para nosotros, es palabra de bendición. Es un clamor de Jesús al Padre para todos los que estamos hoy y que creemos en Él, que creemos por esa palabra que fue dada por los apóstoles. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Bueno, ya para ir concluyendo, voy a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias, Padre amado, por todo lo que haces por nosotros, por tu cuidado celestial, por cómo nos guardas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo este cuidado que nos estás dando en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo, esa sangre que nos libró de los pecados, Señor, y que te pedimos, Señor, que nos libre de todo momento, de toda dificultad, de toda enfermedad, Señor. Te pedimos que nos guíes a tu verdad, Padre amado. Nosotros confiamos en ti. Nosotros confiamos absolutamente en ti y no nos movemos de la palabra. No nos movemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Te pido que nos guardes de todo mal, de todo ataque del enemigo. Te pido que nos bendigas y nos sigas guardando, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya para finalizar, los esperamos el próximo domingo con la palabra de nuestros pastores, del pastor Juan, y que Dios los bendiga. Gracias, hermanos.